Se me acerca un jovencito de 14 años junto a su mamá. Y luego de saludarme, el niño me dice al rompe: señor Amancio, yo quiero ser como usted. Yo no creo ser ejemplo de nadie y no espero que un niño de 14 años quiera ser como yo, así que me dio risa, pero él me regaló después una lección maravillosa. Quédate aquí en Así lo descubrí y aprendí para que veas este regalo que me dio la vida. Si aún no me conoces, mi nombre es Amancio Ojeda Saavedra y mi misión de vida es transformar el ser para el liderazgo. Ahora te invito a suscribirte al canal, darle like, comentar, compartir y por supuesto ser parte de esta comunidad. Gracias si ya eres parte. Suscríbete si no lo has hecho. Este cuento va así, es una historia que me pasó y que quiero compartir contigo, así que quiero que te quedes para que escuches lo mucho que aprendí de este jovencito de 14 años. Me invitaron como panelista de un cineforo y cuando ya voy en la salida, en el pasillo de la salida, se me acerca la mamá y este joven. Me saludan y como te comenté, el joven me increpa y me dice que quiere ser como yo. Yo pensaba que él se refería a mis conocimientos del cine y específicamente que cómo lo había convertido yo en conductas en función de la película que habíamos visto, que en ese caso era una película que recomiendo que se llama El Maestro de Música. Luego de yo darle mi explicación, de decir que bueno, que tiene que aprender de cine, leer, estudiar, ver muchas películas, comenzar a mirar el conductismo como una posibilidad cuando ya él vaya creciendo y vaya aprendiendo de esto, y ir comparando las escenas con respecto a las conductas que él puede observar y asociar, que tiene que desarrollar una observación diferente, distinta, con unas distinciones, y me meto por allí a contarle. Él me escucha atentamente, me dice: no, señor Amancio, no es de eso, es que mi mamá lo lee todos los domingos y nos los lee a nosotros en una columna que yo tenía en la revista Paréntesis del diario Carabobeño, que era dominical. Esa columna se llamaba Rumbo a la Excelencia. Mi mamá nos lee todos sus artículos, pero además yo sé que usted el año pasado fue premiado como uno de los 100 gerentes más exitosos de Venezuela, pero además sé que tiene 2 hijos y que le va muy bien y usted viaja por el mundo y le presta servicio a la gente y sirve de coach, y la verdad es que casi que ese joven se sabía más la vida que yo. Y a mí me gustaría ser como usted, eso de que usted puede ayudar a la gente. Para mí en ese momento fue, la verdad, un momento importante, un momento de saber que un joven de 14 años yo le estaba sirviendo de referencia, que no es exactamente a donde yo estaba orientando mis acciones. Yo me dedicaba mucho al mundo organizacional y empresarial y no al público en general, y menos a los adolescentes. Así que para mí fue grato, para mí fue muy grato el recibirlo, no lo puedo negar. Fue una inyección de helio al ego, pero además creo que sentí en ese momento una gran responsabilidad. Y aquí vienen los 2 aprendizajes, porque él utilizó una palabra que a mí me hizo mucho clic y yo de verdad me cuido mucho de eso. Ya yo la había antes analizado, pero en ese momento para mí fue impactante. Él me dice: es que usted luce como una persona íntegra. Para mí la integridad no es un lugar. Para mí la integridad es una búsqueda en la cual vamos desarrollando, que nos mueve, nos ala. Y ese fue el primer aprendizaje, poderle aclarar a él que yo no soy íntegro, que yo tengo tantos defectos y tantas virtudes como puede tener su mamá y su papá, sus profesores o sus amigos, o cualquier persona que él viera. Y entonces le dije: cuando quieras seguir a alguien, no lo sigas por íntegro. Porque aquí venía el segundo aprendizaje. El segundo aprendizaje está basado en no hacerle culto a la persona, sino a seguir y admirar algunas conductas, algunos rasgos de personalidad, algunas habilidades que puede desarrollar. Pero desmitifiquemos que los líderes son seres perfectos. Y eso me lo hizo ver claro este joven y se lo expliqué. Le dije: no me sigas como una persona íntegra. Admira de mí algunos rasgos
interesantes que te parecen que pueden ser copiados, que esos te permiten crecer y aprender como ser humano. Tener claro que la integridad no es un lugar donde se llega, sino que es algo que te permite avanzar y desarrollarte, la búsqueda, y del líder sencillamente seguir y admirar aquello bueno, pero entender que es un ser humano que seguramente tiene sus luces y sus sombras, te va a permitir no solamente desenvolverte mejor y relacionarte mejor con los líderes, sino que cuando eres líder y esto lo entiendes, comienzas a ser más natural, comienzas a ser más espontáneo, comienzas a tener menos cosas que tapar y mostrarte efectivamente como un ser humano que tiene cosas para decir y que la gente quiere escuchar o quiere copiar, quiere imitar y que quiere avanzar contigo en función de un objetivo que tú propones. Así que no te dejes engañar por aquellos que se muestran como íntegros y perfectos. Si es así, duda de ellos. Por contrario, sigue, admira, aprende de aquellos líderes que de alguna u otra manera pueden mostrarte su vulnerabilidad, sus debilidades, sus incompetencias, como sus competencias, sus habilidades y las cosas que están haciendo bien. Ahora es tu turno. Aquí en Así lo descubrí y aprendí. ¿Te has decepcionado de algún líder que seguías, que admirabas, que lo tenías en el cielo y se te cayó? Cuéntame qué fue lo que pasó. Y no olvides suscribirte al canal y ser parte de esta comunidad.